¿Os ha pasado alguna vez que vais al trabajo, vais hacia el trabajo y habéis tenido una discusión en casa y os confundís de camino? Como que no estáis en el momento presente, no estáis atentos 100%, es como que la atención se te queda pegada en esa discusión que acabas de tener, ¿verdad? O, por ejemplo, hacéis todos los días lo mismo y estáis muy metidos en la vorágine de todos los días, y un día que tenéis que hacer algo diferente estáis haciendo eso mismo, es decir, que la atención no está 100% ahí. Bien, pues si te ha pasado esto tiene que ver con un concepto que se llama unidades de atención. Las unidades de atención son la capacidad que tiene una persona de estar en el momento presente, de resolver problemas, de pensar rápidamente, de dar respuestas rápidas, resolver conflictos, de que no le afecte eso que ha ocurrido en el pasado. Entonces, en la formación de coaching terapéutico vamos a ver este concepto de unidades de atención. Imaginaos que todos nacemos, bueno, esto es así, todos nacemos con una cantidad de unidades de atención. Vamos a poner un número, son muchísimas más, si tuviéramos que contabilizar es mucho más, pero imaginaos que nacéis con 1 millón de unidades de atención, ¿de acuerdo? Entonces, a lo largo de la vida, cuando nos suceden cosas, conflictos, problemas, vamos perdiendo unidades de atención, ¿de acuerdo? ¿Qué son las dos cosas que nos hacen perder unidades de atención? La primera son ciclos de acción incompletos. Ciclos de acción incompletos. ¿Qué son ciclos de acción incompletos? Es aquello que tú no completaste en tu vida. Son ese tipo de cosas como esa carrera que no completé, ese máster que no llegué a cerrar el ciclo, a entregar el trabajo, esa relación que no funcionó y nunca entendí por qué pasó, por qué desapareció esa persona, qué es lo que ha pasado ahí. Eso es como que se te queda la atención ahí. Tú después funcionas de forma normal y bueno, ya como que lo olvidas o lo quieres olvidar, pero realmente se te ha quedado parte de la atención ahí porque es algo que no has resuelto, es algo que no está claro para ti en tu vida. ¿Okay? Entonces, imaginaos que tenéis un ciclo de acción incompleto, sucede este ciclo y ese ciclo de acción te quita 500 unidades de atención. Realmente no te las quita, pero se quedan pegadas en ese pasado, se quedan ahí pegadas, ¿de acuerdo? Entonces tú ya vas disminuyendo unidades de atención. Sucede otra cosa, por ejemplo, una pérdida. La segunda cosa importante que puede suceder es una pérdida de un ser querido. Pues la pérdida también nos quita unidades de atención. Una pérdida, pongamos, que nos quita, por ejemplo, 200.000 unidades de atención. Entonces ya va disminuyendo la cantidad de unidades de atención, es decir, la capacidad que yo tengo de estar en el momento presente, de ser muy activo, de ser resolutivo, de no estar en un tono emocional bajo, porque a medida que vamos dejando unidades de atención pegadas en ese pasado, pues uno se va bajando de tono emocional y por eso la gente cambia. Bueno, es que pues ahora he cambiado, ya, fíjate, ya no creo en el amor o ya no creo que estas cosas vayan a funcionar. No, yo ya estoy desengañado, yo ya conozco la realidad. Y realmente el motivo de todo esto es que se han quedado unidades de atención pegadas y eso hay que liberarlo. Así que en la formación de coaching terapéutico, uno, además de aprender, vosotros además de aprender cómo liberar unidades de atención a los demás, vais a pasar por un proceso en el cual vais a ir liberando unidades de atención vosotros mismos. Porque eso mismo que vais a aplicar con los demás, vais a aprender mediante ejercicios en pareja, en grupo, a liberar esas unidades de atención que están en el pasado. Con lo cual vais a tener un crecimiento personal y vais a subir de tono emocional. Así que espero que esto os haya gustado, es muy útil y de verdad que os va a hacer sentir muchísimo mejor.